Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a desarrollar hoy la unidad número 10 del programa referida a la teoría general de la prueba. Vamos a tratar después un tema trascendente para el proceso civil. Hagamos un pequeñísimo repaso, ya ubicado, ya transitando el proceso. En las clases anteriores tratamos sobre la etapa introductiva o de postulación o constitutiva. Cada una de las partes exhibió sus cartas, esto es, planteó sus pretensiones, expuso los hechos. Y ahora, en la fase de la que nos vamos a ocupar desde esta clase y en adelante, por unas cuantas clases, será el momento en que, dicho por ahora en términos generales, las partes traten de convencer al juez acerca de sus posturas, acerca de que sus razones están justificadas, están acreditadas, para que entonces su pretensión pueda ser admitida en el proceso. Voy a trabajar en primer lugar con este archivo, con esta diapositiva informatizada que les voy a remitir, puesto que si bien está en el blog, esta es una versión que tiene jurisprudencia incorporada y que tiene algunos otros pequeños cambios, por lo tanto la pueden usar en reemplazo de la que van a ver en el blog. Ante todo, vamos a ir respondiendo y despejando una serie de interrogantes. El primero, ¿qué es la prueba? Encontraremos distintos conceptos. En primer lugar, los que coloqué en tercero y cuarto término en la pantalla, un concepto, una idea general. Se trata de la demostración en juicio acerca de la ocurrencia de determinado hecho o de determinado suceso, acerca de la verdad de ese hecho. Uso la palabra verdad que luego va a merecer una serie de ampliaciones. Yo prefiero plantear de manera coherente con cómo les vengo presentando nuestra disciplina, la primera versión que ustedes ven en la pantalla. Esto es, que se entiende por prueba la actividad procesal que tiende a acreditar las afirmaciones que se han vertido en la etapa introductiva. Afirmaciones sobre los hechos. Ahora bien, tenemos que dejar desde ya planteado que los distintos temas que voy a abordar hoy tienen una mirada desde el proceso civil que, como ocurre en otras áreas, es diferente desde el proceso penal. La labor del juez civil es de investigación, es de averiguación. Y en principio vamos a decir que no, de la mano del tipo o sistema que algunos llaman principio dispositivo que rige en nuestro proceso. Podemos decir, en una aproximación al tema, que la labor del juez civil es de verificación, es de control. ¿Qué va a verificar? Que aquello que las partes afirmaron en la demanda o en la contestación de la demanda, en la reconvención o en la contestación de la reconvención, quedó acreditado, tiene su correlato con la realidad. Diferente del juez penal, que podemos decir que trata de determinar cuál es la verdad de lo acaecido. El juez civil tiene algunas limitaciones derivadas del principio dispositivo, derivadas también del principio de congruencia. Volveré sobre el punto en el desarrollo de la clase. Y antes de seguir con las preguntas, hay que hacer una serie de precisiones, porque estas nociones de fuente y de medio de prueba
que no son tratadas por todos los autores en los manuales, me parece que justifican una referencia, justifican una mención, deben ser distinguidas. Y vamos a plantear hoy dos casos para ir trabajando durante el desarrollo de la clase. Primero, y no por trillado voy a dejar de usarlo, el caso del peatón embestido por un automovilista que sufre lesiones y que reclama una indemnización de daños en un proceso, una pretensión de condena a dar sumas de dinero. Esta es la pretensión del actor. La pretensión del demandado será solicitar el rechazo de la demanda, plantear una pretensión declarativa de certeza negativa, esto es, sostendrá que al actor no le asiste razón, entonces que debe declararse que no le asiste derecho. Y el otro ejemplo puede ser el cumplimiento de un contrato de compraventa, de un boleto de compraventa entre vendedor y comprador de un inmueble o de el contrato de compraventa referido a la entrega de mercadería, de una partida de alcohol en gel. Tomemos estos dos conflictos. Vamos al primero, en el accidente de tránsito o en el siniestro vial. Concepto de fuente de prueba. Se trata de un concepto metajurídico, preprocesal. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste un hecho? En la modificación del mundo exterior. Cada vez que un hecho ocurre, deja una huella, un vestigio en el plano de la realidad, en el plano del mundo. Queda un registro. Del accidente de tránsito, ¿qué registro queda? Por ejemplo, queda un registro en la mente de la persona que estaba a punto de cruzar la intersección y vio, o que estaba por llegar a la intersección y oyó el accidente, el ruido del accidente, o vio la forma en que se produjo el accidente. Esa persona, independientemente de que el día de mañana haya o no un proceso de daños relacionado con este accidente, o de que sea llamada, de que sea convocada o no, es fuente de prueba. Tiene datos sobre el hecho, en este caso en su memoria, entonces es una fuente de prueba personal. Pero también quedó una huella en el pavimento, quedó un daño en la parte delantera del vehículo. En esos casos, la fuente es objetal, recae en un objeto, en el pavimento o en el vehículo. Y otro ejemplo de fuente personal podrán ser las lesiones en el cuerpo de la víctima, que también constituyen una fuente de prueba. Repito, más allá de que haya o no un proceso el día de mañana. Por eso la fuente de prueba es preprocesal, es externa al juicio. En cambio, el medio de prueba nace, cumple su objetivo y se desarrolla en el ámbito del proceso civil. No es anterior, no es independiente. ¿En qué consisten los medios de prueba? En aquellas herramientas o instrumentos o actividades útiles, hábiles, para incorporar la fuente de prueba al proceso. A través de los medios de prueba previstos por el Código Procesal, vamos a producir las pruebas. Y aquellos previstos por el Código Procesal, que trataremos en las unidades siguientes, serán la prueba documental, la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba pericial, el reconocimiento judicial o inspección ocular, y para algunos autores, como el titular de nuestra cátedra, la prueba de presunciones o prueba indiciaria. Entonces, ¿cuáles serían los medios de prueba para el ejemplo del accidente de tránsito? Para incorporar la fuente, huellas en el pavimento, podrán ser fotografías, prueba documental, podrá ser un video, prueba documental, podrá ser la declaración del testigo que vio el pavimento, prueba testimonial.
testimonial. Para acreditar las lesiones, podrá hacer la prueba pericial. Podrá ser un perito médico legista que se va a expedir al respecto luego de revisar al actor. Podrá hacer la prueba informativa, que brindará datos que consten en la historia clínica de la atención de urgencia dada el día del accidente. Entonces, a través de los medios incorporo las fuentes. De manera tal que, hecha esta precisión, podemos ahora distinguir lo que en general en la doctrina se llama los momentos, en general en la doctrina se encuadra como las distintas actividades vinculadas con la prueba y que yo considero útil desde una perspectiva didáctica que denominemos los momentos de la prueba. Y de esta manera vamos a poder distinguir claramente tres pasos o momentos. En primer lugar, el ofrecimiento, y ya no vamos a admitir a partir de ahora que digamos el ofrecimiento de prueba, como se suele decir en la jerga, porque nosotros sabemos que vamos a ofrecer, no las fuentes de prueba, que vamos a ofrecer los medios de prueba. ¿Cuáles medios de prueba? Los que antes mencioné. ¿Y en qué consiste el ofrecimiento? Consiste en proponerle al juez, en sugerirle al juez cuáles son los medios aptos, útiles, hábiles, para incorporar las fuentes de prueba que nos interesan al proceso. Esta actividad corresponde que sea realizada, según el artículo 333 del Código Procesal, con la demanda, el actor, la contestación de demanda, el demandado, la reconvención, el demandado reconveniente, y la contestación de la reconvención, el actor reconvenido. Esto es en la etapa de postulación o introductiva. Segundo paso, la producción de los medios de prueba. Consiste en el despliegue, en el desarrollo de las distintas actividades tendientes a que la prueba logre el objetivo buscado, es decir, la incorporación de la fuente al proceso civil. Cada una de las pruebas, cada uno de los medios de prueba tiene un mecanismo propio. Los documentos que están en poder de las partes, según veremos, los documentos que están en poder de las partes se agregan, se adjuntan, y luego es necesario adverar, es decir, acreditar su autenticidad. En cambio, las pruebas que consisten en declaraciones, como la prueba testimonial o la a cargo de personas ajenas al proceso, que se llamarán testigos, o la prueba confesional, que consiste en declaraciones de las propias partes del proceso, tienen otro mecanismo, se desarrollan a través de audiencias. Y así veremos cómo es el procedimiento probatorio respecto de cada uno de los medios de prueba. Esta actividad se concentra de manera primordial en la segunda etapa del proceso, en la etapa probatoria, de manera tal que, y a esta altura ya podemos decir, a la afirmación para contestar verdadero o falso, que dijera todo lo que tiene que ver con la prueba en el proceso se desarrolla en la etapa probatoria, la respuesta sería falso, porque el ofrecimiento ya vimos que se hace en la etapa introductiva. En cambio, el desarrollo de la producción de los medios de prueba, como regla, se despliega en la etapa probatoria. Sin embargo, esa regla, agrego, presenta excepciones. Antes, ¿cuándo se produce prueba antes de la etapa probatoria? Como ya hemos visto, conforme los artículos 326 y siguientes del Código Procesal, ello tiene lugar a través del instituto de la prueba anticipada, antes de la etapa introductiva incluso, es decir, antes de iniciado el proceso, antes de iniciada la demanda, o en la etapa introductiva, antes de la etapa probatoria. Y eventualmente puede producirse prueba
después de la etapa probatoria con el título de Medidas para mejor proveer, ya finalizada la etapa probatoria y en plena etapa conclusional o decisoria, según veremos, encuentran aquí el artículo 36, inciso cuarto, y el artículo 484 del Código Procesal para sustentar esta afirmación que les acabo de hacer. Y por último, existe la posibilidad, aunque no es muy frecuente, que se produzca prueba en la etapa recursiva o impugnativa en la oportunidad prevista por el artículo 260 del Código Procesal ante la Cámara de Apelaciones. Y el tercer paso o momento, que hoy vamos a profundizar también, se denomina valoración de los medios de prueba. Se trata de la apreciación del resultado de la prueba producida. El juez estudiará cada uno de los medios de prueba y determinará qué valor le asigna. El juez es el protagonista en el acto cúlmine, si se quiere, de su actuación. Esto es, en la etapa conclusional o decisoria, a través de la sentencia definitiva, sea el juez de primera instancia o bien, eventualmente, la Cámara de Apelaciones, cuando dicta la sentencia definitiva, en la etapa impugnativa o recursiva. Bien, veamos ahora el punto objeto de la prueba, que responde a la pregunta ¿qué se prueba o sobre qué versa la prueba? ¿Sobre los hechos, sobre el derecho o sobre ambas nociones? En principio vamos a descartar la producción de pruebas sobre el derecho y ya empezamos a ubicarnos en el artículo 377 del Código Procesal. ¿Por qué? Porque el derecho se presume conocido por todos, porque nadie puede invocar su ignorancia en materia de derecho, y fundamentalmente porque, como decíamos en la clase de demanda, iura novit curia, que quiere decir, según se traduce habitualmente, el juez conoce el derecho. Y yo prefiero expresar aquí que el juez está en condiciones de elegir la norma jurídica aplicable al caso, puede seguir la que le invocan las partes, puede apartarse de ella, pero por todas estas razones es que el derecho, salvo que se trate de derecho extranjero, cuyo conocimiento no es obligatorio para el juez, el derecho no se prueba. Por lo tanto, podemos decir tranquilamente que la prueba versa sobre los hechos, pero no es suficiente. Tenemos que identificar cuáles hechos requieren prueba. Y entonces vamos a enunciar 3 adjetivos calificativos. La prueba versa sobre los hechos que han sido afirmados por las partes en el proceso. Esto es introducidos, esto es alegados, esto es incorporados en la oportunidad procesal correspondiente, que como regla es la demanda, la contestación de demanda, la reconvención y la contestación de reconvención. Ahora bien, no basta con que un hecho sea afirmado para que requiera que se produzca prueba al respecto, es necesario también que se encuentre controvertido. En algún punto el código usa aquí la expresión que el hecho sea contradictorio, aunque es más apropiado decir controvertido. Un hecho reviste esta calidad cuando fue afirmado por una de las partes y negado por la otra. Típicamente, cuando el actor sostiene en la demanda que el peatón cruzaba distraído, y el demandado, en la contestación de la demanda, al cumplir debidamente con la carga que le impone el artículo 356, inciso primero, dice, niego haber cruzado distraído la intersección. Allí tenemos un hecho afirmado que ahora se convirtió también
en controvertido y que va a requerir la producción de prueba. Y en tercer lugar, el hecho afirmado y controvertido, para que sea objeto de prueba, debe ser conducente. Y ello significa dotado de relevancia a los fines de ser ponderado en la sentencia definitiva. Un hecho es conducente cuando es útil para inclinar la balanza en un sentido a favor de una de las partes o en otro sentido a favor de otra de las partes. Está conectado con la discusión. Es relevante, es válido que el juez se apoye en ese hecho para decidir en uno u otro sentido. Si nosotros estamos discutiendo la responsabilidad en un accidente de tránsito, en principio, si hubiera hechos afirmados y controvertidos relativos al color del vehículo, al color de la moto, a la ropa que llevaba el actor en el momento del siniestro, si portaba un reloj o no portaba un reloj, si portaba una gorra o no portaba una gorra, no parecen aspectos que sean conducentes para la decisión. Por lo tanto, y vamos ahora a plantearlo de manera contraria, ¿cuáles hechos no deben ser objeto de prueba? En primer lugar, los hechos que se encuentran confesados. Un hecho afirmado por una de las partes, por ahora decimos reconocido por la otra, es un hecho confesado o no controvertido. Por lo tanto, no es necesario probarlo. Y tampoco si no fue introducido, si no fue alegado. O si es inconducente. Todo este primer renglón contradice lo anterior. Y acá les voy a dar un ejemplo tomado de la jurisprudencia. Fíjense ustedes cómo este punto se analiza aquí, o se toma por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este punto que parece tan claro, llegó a la Corte. Fíjense, la Corte dice, desde el punto de vista procesal, alude a un determinado hecho, se trata de un hecho reconocido por el actor en su escrito de demanda. Cuando el actor relata los hechos en la demanda, 330, inciso cuarto, esa versión que cuenta, naturalmente para él es verdadera. Si la contraria no lo discute, ese hecho afirmado no queda controvertido, es no controvertido, y por lo tanto no debe ser objeto de prueba. Y parece que en la sentencia de la Cámara de Apelaciones se había exigido prueba al respecto, y la Corte dice, la exigencia de prueba, por lo tanto, carece de sustento y torna arbitrario el fallo, lo que conduce a su descalificación. ¿Y saben ustedes por qué este tipo de hechos no requiere producción de prueba? Porque está basada la respuesta en el principio de economía procesal. Si un hecho está firmado por una de las partes, la otra no lo cuestiona, no necesitamos hacer el esfuerzo de desarrollar prueba al respecto. Sería superfluo, sería inútil, constituiría un desgaste jurisdiccional innecesario. Luego, categoría de hechos evidentes. Un hecho es evidente cuando hay una percepción clara de que no podría ser de otra manera. A la afirmación, de día se ve mejor que de noche. Con luz se ve mejor que en la oscuridad. Pareciera que no es necesario producir prueba, pues es un hecho evidente. Luego, hechos imposibles. Si yo afirmase en este momento que en un contrato celebrado hace 6 meses, Quinquela Martín se comprometió a pintar un cuadro para mí, este sería un hecho imposible, porque el pintor Quinquela Martín falleció hace muchos años. Hechos públicos y notorios son aquellos que son
conocidos o susceptibles de ser conocidos por la comunidad en un momento histórico determinado. No quiere decir que todos los ciudadanos conozcan ese hecho. Leía ayer que algunas personas que viven en el campo, en la provincia de Chubut o en la provincia de Santa Cruz, en un lugar apartado de los centros urbanos, se enteraron en estos días del aislamiento social obligatorio, de la cuarentena, porque al estar alejados de la ciudad y no tener pilas para escuchar la radio, no se enteraron. Bueno, esto no convierte a la circunstancia de la pandemia por el coronavirus y a la circunstancia del aislamiento social y obligatorio en un hecho que no sea público y notorio. Este es un hecho público y notorio. De manera tal que si fuera firmado en la demanda, en una demanda para rescindir un contrato y el demandado lo negase, sería un hecho afirmado, sería un hecho controvertido, pero sería un hecho conducente, pero por resultar público y notorio estaría exento de la necesidad de ser probado. Y los hechos presumidos por la ley se relacionan con el instituto de las presunciones legales. Dos ejemplos. Es necesario probar que el hijo que nace de una mujer cuando ésta se ha casado dentro de determinado lapso, entre los 180 días y los 300 días del matrimonio, es hijo del marido de la mujer, o sea que el marido de la mujer es el padre. No, porque la ley presume que es el padre si es el marido de la mujer y nace en este periodo. Primer ejemplo tomado del Código Civil y Comercial de la Nación. Segundo ejemplo lo voy a tomar del propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lo trataremos más en detalle cuando veamos la prueba documental. Aquí el punto es, si se acompaña un contrato en instrumento público y es ese documento, ese instrumento público, el demandado, no lo redarguye de falso, esto es, no cuestiona debidamente su autenticidad, entonces, para el juez, ese documento es auténtico, es una presunción legal de la que él no puede apartarse. Muy bien, vamos ahora a un tema complejo. ¿Para qué sirve la prueba? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos cuando vamos a producir prueba? Lo voy a plantear ante todo con una dicotomía que apunta a sostener, en principio, la respuesta a esta pregunta depende de la naturaleza del conflicto. Porque, y conectando con la respuesta a la pregunta ¿qué es la prueba? En el proceso penal perseguimos la verdad. Y en el proceso civil, esa afirmación que responde a una primera tesis que dice que la prueba judicial en general, y también sería aplicable al proceso civil, consiste en perseguir o en llegar a la verdad, en principio no es la que más seguimiento tiene en la jurisprudencia y en la doctrina argentina, y yo formo parte de aquellos que no la siguen. Y me inclino por la tesis mayoritaria que dice que el fin de la prueba, de la actividad probatoria que se desarrolla en un proceso civil, busca convencer al juez para que dicte una sentencia favorable a la postura del actor o del demandado. Yo tengo que desplegar actividad probatoria, tengo que acreditar las afirmaciones que vertí en la etapa instructiva durante la etapa probatoria,
para lograr que en la etapa conclusional el juez me dé la razón. Y la planteada en el punto C es de alguna manera una derivación o una complementación de la postura planteada en el punto B. Yo busco que quede fijada la versión de los hechos que brindé en la demanda o en la contestación de demanda, que quede fijada, que quede acreditada, que quede demostrada, de manera tal de lograr ese convencimiento subjetivo del juez. Sin embargo, les decía que este no es un tema tan sencillo, porque podemos decir livianamente que en el proceso civil no nos interesa la verdad. Hay una relectura del tema en la actualidad, la postura del garantismo procesal sigue tajantemente el criterio de convencer al juez, pero a través de una actividad que proviene únicamente de las partes. En cambio, está en desarrollo en nuestro país la postura del activismo judicial que sostiene que el juez tiene que tomar un rol más protagónico en el proceso y que en ese campo le importa hacer los máximos esfuerzos para llegar a la verdad. ¿Pero a cuál verdad? Se pueden distinguir, les planteo aquí en la pantalla, dos acepciones, si se quiere, de la verdad. La verdad real o verdad material, aquello que ocurrió efectivamente en el plano de la realidad. Recuerden ustedes que el juez es ajeno, el juez no es contemporáneo de los hechos, y la única referencia que va a tener sobre ellos, a menos que tenga un video que se acredite que es auténtico y que refleje qué es lo que ocurrió, y esto no es lo más frecuente, digo, el juez tiene que reconstruir intelectualmente qué es lo que ocurrió. Y es muy difícil. Sería deseable, pero tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, si las partes llegan a un acuerdo en la mediación, no ingresan al proceso, no hay manera de llegar a la verdad. Pero aun cuando desarrollen el proceso, hay limitaciones derivadas del principio dispositivo, derivadas del principio de congruencia, nociones que ya vimos, derivadas del instituto de la negligencia en materia probatoria, artículo 384 del Código Procesal, derivada de las caducidades en materia probatoria que veremos respecto de cada uno de los medios. Por lo tanto, la otra noción es más modesta, la de verdad formal, que de alguna manera responde a la idea de que lo que no está en el expediente, es un adagio clásico, lo que no está en el expediente no está en el mundo. El juez se tiene que basar en las afirmaciones de hechos que las partes han vertido y en las pruebas que se han logrado allegar al proceso. Pero me parece que a esta altura, hecha esta presentación del punto, es menester que ustedes conozcan un leading case de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ilustra sobre esta cuestión. En el caso, es un fallo del 57, del siglo pasado, pero es un caso líder, siempre citado. Aquí estaba en discusión, era un hecho afirmado, controvertido y conducente, si el actor tenía o no tenía registro de conductor habilitante al momento de la ocurrencia del hecho, del siniestro. Lo cierto es que no se había producido la prueba en la oportunidad procesal adecuada. El actor no había logrado acreditar que sí tenía carnet habilitante al momento, licencia de conductor, al momento del accidente. Y entonces, en función de eso, se había rechazado la demanda. Después de dictada la sentencia, el actor logró demostrar, de manera extemporánea, que sí tenía el carnet habilitante. Pero el juez de primera instancia no lo tomó en cuenta, ya había dictado sentencia. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, dice la sentencia de la Corte, con el explícito fundamento
de que la sola agregación del documento de Foja 66, acompañado extemporáneamente, recuerden, los plazos son perentorios, en los autos, con posterioridad a la sentencia dictada, era insuficiente para modificar lo decidido, es decir, para acoger la demanda. Y ahora vienen algunas frases de la Corte que son las que históricamente se repiten. Es condición de validez de un fallo judicial que sea conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa. Que no cabe la excusa y no cabe ser indiferente a esas pruebas para llegar a la verdad. Que a fin de juzgar sobre un hecho, no cabe prescindir de la comprobación del modo de su existencia, que reconoce en materia civil incumbe a los interesados. Y reconoce, la prueba está sujeta a limitaciones en cuanto a su forma y en cuanto a su tiempo, pues es exacto que de otro modo los juicios no tendrían fin, seguridad jurídica. Pero, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. La renuncia consciente, dice la Corte, a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia. Por ende, la sentencia que rechaza la demanda y que omite toda consideración del documento agregado a Foja 66, en razón de su incorporación al juicio, conduce, y resumo, a postular que esa sentencia carece de fundamentos y la Corte la declara arbitraria y manda dictar una nueva sentencia. Por lo tanto, se observa aquí una aproximación a la idea de verdad material, una flexibilización de los principios procesales. Me parece que ustedes tienen que, al tiempo de estudiar las nociones de congruencia y de principio dispositivo, también tener en cuenta este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, vamos a avanzar y vamos a tratar ahora, o a introducirnos ahora, en un complejo tema. Carga de la prueba. Responde a la pregunta, ¿quién prueba? ¿Quién tiene que probar en el proceso? Vean ustedes en primer lugar un concepto, porque lo que nos vamos a tener que preguntar es, ¿el que tiene que probar es el actor? ¿Es el demandado? ¿Es cualquiera de ellos? ¿Es el que afirma? ¿Es el que niega? ¿Quién tiene que probar? En primer lugar, recordemos, o diré, mejor dicho, que la noción de carga de la prueba es una especie del género cargas procesales, o carga procesal que hemos visto en su momento. Entonces diremos que la carga de la prueba consiste en el imperativo que tienen las partes de activar las fuentes de prueba para demostrar los hechos que les corresponda probar a través de los medios probatorios. Y sirve en los procesos dispositivos como un elemento que el juez hará valer cuando la prueba resulte insuficiente o ausente o le genere dudas. Este concepto tiene dos tramos. Y en el segundo nos dice cuándo hay que recurrir, cuándo corresponde recurrir al onus probandi, carga de la prueba. Solo cuando no hay prueba producida o la prueba producida no alcanza para convencer al juez. Ahí es cuando el juez se tiene que preguntar quién tenía que probar. Porque si hay prueba producida, el juez no se formula esta pregunta, porque rige el principio de adquisición o comunidad de la prueba. No se pregunta quién la trajo, la interpreta, la valora.
Pero cuando no hay prueba, ahí sí se pregunta, ¿quién debía traerla y no la trajo? ¿Quién no cumplió con la carga? Porque el que no cumplió con la carga, sepan ustedes, sufre un perjuicio. Y el perjuicio consiste en que su postura, al no estar acreditados los hechos que invocó en sustento de ella, no será acogida. Si tenía que probar el actor y no probó, se rechazará la demanda. Si tenía que probar el demandado y no probó, se admitirá la demanda. Entonces el juez se hace esta pregunta en la etapa conclusional o decisoria. ¿Y las partes? Cuando los abogados estamos diseñando nuestra estrategia y redactando la demanda o la contestación de la demanda y ofreciendo los medios de prueba, también nos tenemos que hacer esta pregunta para diseñar en función de ello el desarrollo de los medios de prueba que le proponemos al juez. Para esta temática tienen que tener ustedes a la vista, particularmente, el único artículo que de algún modo profundiza sobre el tema, que es el que antes mencioné también, 377, que trae varias de estas concepciones que ahora vamos a ir analizando. En su primera parte se ocupa de sostener que corresponde la carga de la prueba al que afirma un hecho y no al que niega un hecho. ¿Se aplica en nuestro proceso? Esta tesis se aplica. Segunda pauta, que también está en la primera parte del 377. La prueba incumbe al actor, no al demandado. Salgo ahora del artículo 377, tomo una postura de la doctrina recogida en la jurisprudencia. Y parto del siguiente ejemplo. Contrato de locación. El actor afirma que hay un contrato de locación con el demandado y que el demandado no lo cumplió porque no pagó los alquileres. Entonces, en el caso, el actor está invocando un hecho constitutivo de su derecho, el contrato de locación. Tendrá que acreditar la existencia del contrato de locación. Y el demandado, si se presenta y contesta la demanda y dice, no es cierto que yo no haya pagado los alquileres, yo los pagué, será él el que tenga que acreditar el pago acompañando los recibos, porque este es un hecho extintivo. Y del mismo modo, si el demandado sostuviera que, por ejemplo, hubo un vicio de violencia y se vio afectada su voluntad al momento de suscribir el contrato, que fue engañado, que se ejerció fuerza sobre él, ese sería un hecho impeditivo que también tendría que acreditar el demandado, el inquilino, en este ejemplo. Y en cuarto lugar, la tesis que se consagra en la última parte del artículo 377 del Código Procesal, según la cual cada una de las partes tiene que probar, soporta la carga de la prueba de los hechos en que sustenta su pretensión, de los presupuestos fácticos que surgen de la norma jurídica aplicable al caso. Los hechos que sustentan su pretensión o su defensa. Ni el actor ni el demandado, depende. ¿Y de qué depende? Tomen ustedes volvamos al ejemplo del accidente de tránsito entre un peatón y un automovilista. Pensemos que es un caso de responsabilidad civil y que aquí juega el factor objetivo. El dueño de una cosa riesgosa o peligrosa responde por el daño que causa, a menos que se logre acreditar que el hecho o culpa de la víctima o el hecho o culpa de un tercero por quien no deba responder. Entonces, ¿qué tiene que probar el actor? Los presupuestos de la responsabilidad civil. Esto es que sufrió un daño, que hubo un contacto del peatón con la cosa riesgosa o peligrosa, esto es el vehículo, y en principio, y planteado de manera sencilla,
con estos elementos se presume la responsabilidad objetiva del dueño. Quiere decir que esos son los factores que tiene que probar, o los elementos que tiene que probar el actor. Y el dueño o conductor de la cosa riesgosa o peligrosa, para neutralizar el factor objetivo que le atribuye la responsabilidad, ¿qué tendrá que probar? Que cruzó con luz roja, culpa de la víctima, o que su vehículo fue impactado por un segundo vehículo que lo desplazó como una masa o como una cosa inerte contra el peatón. Entonces cada uno tiene que probar la parte de la norma que invoca en sustento de su postura. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso, los invito y luego retomamos en la segunda parte de la clase.